¿Qué pasa, gente? Hace tiempo que no grabo, pero bueno, volvemos fuerte hoy. Hoy les quiero hablar de las bicicletas eléctricas. Bueno, estoy súper contento de que estén tan evolucionadas porque la verdad que está acercando el deporte del ciclismo de mountain bike a más gente que no podía, pues por sus condiciones físicas, por su edad o por lo que fuera. Así que la verdad que lo veo maravilloso. Son bicicletas que prácticamente van igual de bien en las bajadas, es decir, en los momentos de diversión, que las bicicletas de enduro o incluso que algunas bicicletas de descenso, y después encima te ayudan a llegar más lejos con el motor eléctrico, ya sea en llano, ya sea subiendo y bajando. Bueno, en realidad no lo necesitamos, pero también ayuda seguramente a algunos repechos o algunos llaneos que encontremos entre descenso y descenso. Suelen venir con ruedas de 27,5 plus las bicicletas de montaña. Esto es porque viene muy bien la tracción en la rueda trasera a la hora de encarar pues subidas complicadas. Y como podemos llevarlas con bajas presiones, pues la verdad que ayudan a subir prácticamente paredes. Algo que a lo mejor en una bicicleta de enduro normal ni siquiera nos plantearíamos subir, pues con una de estas es divertido intentar hacer esas trialeras imposibles. Y también se dice que se llevan ruedas anchas tanto adelante como atrás, pues porque las bicicletas pesan más que las bicicletas normales y tienen más inercia, entonces cuesta más frenarlas. Aún así, yo no descartaría probar las ruedas 29, pues poniéndole los neumáticos más gruesos que se puedan. No tengo muy claro si ahora mismo en el mercado hay neumáticos de 27,5 plus con carcasas súper reforzadas en plan DH Casing como las puede haber en 27,5 y en algunas de 29. Sería súper aconsejable. En el caso de que las hubiera, pues ponérselas. Eso te permitiría olvidarte prácticamente de los pinchazos y disfrutar más de la bicicleta sin ese peligro. Teniendo en cuenta que el peso no es ningún problema, pues llevar unos neumáticos de carcasa más dura no nos va a cansar más. Hablando de cansancio, esto es como las motos de cross o motos de enduro. Que tenga un motor eléctrico que nos ayude no significa que no nos vayamos a cansar. Del mismo modo que con una moto de motocross, a la segunda vuelta estás rendido y sudando como un pollo. Eso es porque igualmente te vas a tener que agarrar, vas a tener que soportar las inercias con tu cuerpo, tanto en frenadas como en curvas fuertes, peraltes, etc. Es decir, con una bicicleta eléctrica se hace deporte y puedes hacer más kilómetros cansándote lo mismo. Es decir, 4 horas de bicicleta eléctrica cansas bastante. Todo siempre dependerá de la intensidad con la que tú vayas y el modo de ayuda que tengas activado en la bicicleta. Normalmente suele haber modo eco, modo normal o modo turbo, y dependiendo del modo que estés usando, pues te va a durar más o menos la batería. Hablando de baterías, al parecer todas las baterías en principio por normativa para poder circular y no pasar a llamarse ciclomotor, tienen un máximo de 250 vatios. Esto significa que a priori todas deberían correr lo mismo, pero esto nunca es así. Del mismo modo que en una moto, una 125 no tiene por qué correr igual que otra 125 de otra marca. Esto es una de las cosas que a mí me preocupa un poco cuando se llevan las bicicletas eléctricas a la competición, ya que ya estamos hablando de unas ayudas que provienen del motor. Entonces, para que hubiera una igualdad, pues todos tendrían que correr con el mismo motor. Pero entonces ya nos encontramos con los problemas que se suelen encontrar en las carreras de motociclismo. Y es que es difícil de comprobar que el motor del rival esté trucado o no lo esté. La única manera que se puede hacer una competición justa con bicicletas eléctricas es que fuese la organización quien proporcionara esos motores eléctricos a todos los participantes, digamos, de alguna manera precintados para evitar que los truquen. Pero ya les digo, eso es algo complicado y caro, que sobre todo en las competiciones de niveles regionales, pues nunca va a haber igualdad, del mismo modo que nunca la ha habido en las competiciones de motociclismo regional. Por tanto, el tema de la competición en bicicletas eléctricas lo veo un poquito utópico, porque aunque ya se oye que va a haber incluso un mundial de eso, también pienso que va a ser injusto, a menos que sea de la manera que les acabo de comentar. Así que yo veo más este tipo de bicicletas como algo de diversión, que es lo que tendría que ser desde un principio. Lo bueno de las bicis eléctricas es, como les digo, que ayudan a pedalear y a solventar esas subidas, pues entonces los diseñadores se permiten pues darle unos ángulos más radicales para que nos ayuden más en las bajadas, ya que en las subidas nos va a ayudar el motor.
lo cual hace que sea una bicicleta bastante divertida. También el peso normalmente está bastante centrado en una bici eléctrica porque el motor está, digamos, en la zona de las bielas. Esto hace que tengan incluso más estabilidad que una bicicleta normal de las mismas características de suspensión. He visto bastantes ciclistas o bikers que le han puesto a las bicis eléctricas pues horquillas de doble pletina. Eso me parece una super idea porque te puedes ir a una montaña y hacerte tú mismo los remontes con la bicicleta eléctrica y echarte una mañana súper divertida. Una vez te acostumbras a los pesos y al balance de la bicicleta, pues puedes hacer exactamente lo mismo, los mismos saltos, las mismas trialeras. Y lo que es más importante, divertirte a lo mejor más que en una normal por el hecho de que puedes montar más tiempo en bicicleta y menos en un telesilla o en un remonte mecánico como puede ser una furgoneta o pedaleando. Cambios así que le veo, digamos, de la parte de ciclo de la bicicleta, pues yo recomendaría que si vas a hacer descenso o enduro, digamos, con este tipo de bicicletas, que fuese lo suficientemente rígida la bicicleta, es decir, las horquillas, he visto muchas bicicletas eléctricas con horquillas a priori demasiado finas. Yo aconsejaría como mínimo horquillas de 35 milímetros de diámetro las barras. Mientras más diámetro tiene las barras suelen ser más rígidas, por eso incluso no me parece mala idea el tema de ponerle una doble pletina, ya que con tanto peso y tanta inercia pues la horquilla flexa y cuando flexa pues te diviertes menos, la verdad. Es más peligroso, la bicicleta agarra menos y en general las sensaciones son menos seguras. Otra cosa que suele sufrir bastante es la piñonera, porque cuando tú estás pedaleando y cambias, lo normal es que a lo mejor el motor no se haya dado cuenta y siga tirando en ese momento, entonces cambia mientras está haciendo fuerza el motor, lo cual puede hacer sufrir los piñones y la cadena. Entonces, normalmente entiendo que debería ponerse unas piñoneras y unas cadenas más reforzadas. Creo que las bicicletas eléctricas van por un público similar a la persona que le gusta una moto de enduro, pero tiene ciertas ventajas que no tienen las motos de enduro. Y es que las bicis eléctricas, lógicamente, se pueden meter por los mismos sitios que las bicicletas normales. Esto significa que tú te puedes poner a investigar caminos y si no tienes salida, le das la vuelta y te vuelves por donde has venido. Y esto con una moto de enduro no siempre es posible, es decir, te puedes meter en más líos. En cuanto a investigación y aventura con la bicicleta se refiere. Después el problema es que, claro, la autonomía es menor, lo cual significa que cuando te quedas sin batería, pues tienes que volver pedaleando a casa y con una bicicleta tan pesada, la verdad que muy agradable no debe ser. Sin embargo, en una moto de enduro, pues siempre puedes ir a una gasolinera y rellenar la gasolina. Por otro lado, evidentemente es más ecológica, es decir, destruyes menos el medio ambiente por el hecho de que una moto de enduro o de motocross escarba más el suelo y rompe más las piedras y una bicicleta eléctrica básicamente no. Por otro lado, lo que decía al principio que acerca el mountain bike a más gente también tiene un pequeño peligro, que a lo mejor hay gente que se inicia en esto del enduro, pues digamos que ya este tipo de bicicletas le capacita para llegar a algunos sitios que normalmente de no haber pasado, digamos, una iniciación en el mountain bike, pues no llegaría. Me explico. Una persona se compra una mountain bike de nivel bajo y lo primero que hace es ir a rodar en llano, pues cerca de su casa, y después cuando se va poniendo en forma, pues va a otra zona, a una pequeña montaña que él pueda con ella, digamos, físicamente, y a medida que va mejorando, va aprendiendo normas de convivencia, pues tanto con los otros senderistas, o el simple hecho de no tirar basura, o de cuando arreglas una cámara, pues no dejar todo en el suelo tirado. Bueno, una serie de cosas de cuidado de los caminos, como quien dice. El tema es que ahora una persona recién comprada una bicicleta de este estilo, el primer día pues se va a los sitios más recónditos de una montaña y puede llegar. Entonces, el primer día ya es posible que, como no se sabe esas normas de convivencia, pues de repente le haga daño a un senderista que está en no sé qué parte protegida. Un ciclista debe saber por dónde puede y dónde no puede pasar. Entonces, la mayor concurrencia en sitios, digamos, un poco al límite de la legalidad, pues entonces puede hacer que se terminen prohibiendo, como es el caso que acaba de ocurrir ahora en Gran Canaria, que ya no se puede ir por un camino mítico de toda la vida, que era de la cumbre hasta el sur, pues por el Camino de la Plata.
Y eso probablemente ha sido no solo por las bicicletas eléctricas, sino también por las motos de enduro, que hay muchísimas nuevas. Digamos, hay muchísima gente ahora comprándose motos de enduro sin tener demasiada idea por dónde puede y dónde no puede ir, pues lo mismo pasa con las bicicletas eléctricas. Digamos que con una bicicleta eléctrica no te hace pasar por una serie de aprendizajes de convivencia con el resto del entorno, para intentar conservar esos caminos que estamos disfrutando todos y que con falta de respeto y algunas historias pues nos van a terminar prohibiendo el político de turno que no tenga ni idea, pero es que tiene el poder, desgraciadamente. Después, por otro lado, había escuchado que hay una pequeña pugna entre la Federación de Motos y la Federación de Bicis con ver quién se va a quedar con la explotación de las bicicletas eléctricas, porque no olvidemos que todo esto es un negocio también para las federaciones. Entonces, bueno, mi opinión es que debería quedarse evidentemente en la Federación de Ciclismo, porque son bicicletas. Por mucho que tengan motor, las dimensiones de la bicicleta y los circuitos los cuales pueden concurrir este tipo de bicicletas son iguales a los de las bicicletas de enduro o de bicicletas en general. Por lo tanto, en mi opinión, no tiene sentido que acabe esto en las manos de la Federación de Motociclismo, porque dudo que la Federación de Motociclismo vaya a hacer circuitos de bicicletas para bicicletas eléctricas. Entonces, bueno, esto simplemente lo dejo a ver como que es una opinión personal, pero a saber al final quién ponga más pasta, porque al final esto es todo cuestión de quién quiere ganar más dinero, pues que invierte más para tenerlo, básicamente. ¿Para quién es este tipo de bicicletas? Pues yo pienso que para todo el mundo, es decir, no tiene que ser ni para gente muy mayor ni para gente que no esté en forma. Es decir, a mí me gustaría quizás tener una bicicleta de este estilo para pegarme mis rutas, que en vez de ser una ruta de 80 kilómetros, un día especial de sol a sol, de enduro estoy diciendo, pues a lo mejor esos 80 kilómetros hacérmelos en 3 horas, porque voy con la bicicleta eléctrica. También es interesante, al final consigues hacer más caminos y por lo tanto divertirte más, y en 3 horas seguro que te vas a cansar bastante aunque vayas con una bicicleta eléctrica. Por lo tanto, creo que es para un usuario que la quiera para ocio, nada competitivo, y que le guste disfrutar de la montaña, sin más. Así que poco más, lo de siempre. Si quieren, suscríbanse a este canal si les ha gustado, compartan si les ha resultado interesante y no se olviden de visitar la web chelaclo.com, donde pueden encontrar gorritas como esta, camisetas como esta y muchas cosas más. Así que nada, hasta pronto.